Me llamo Douglas Fara, soy el presidente de IBI Consultants y también soy asesor a la Coalición Internacional contra Economías Ilícitas, encargado del tema de América Latina. Nuestra empresa se ha especializado en temas de crimen transnacional, estudiando cómo ha mutado, cómo va cambiando el vínculo de esos grupos con distintos estados, o sea, el fenómeno de estados criminalizados, y el vínculo de esos estados también con otros estados terroristas como Irán y otros grupos que están muy activos en la región. Entonces este viaje se debe a continuar nuestros estudios. Yo paso mucho en la región tratando de entender los nuevos fenómenos, lo que nosotros en nuestro análisis hemos denominado la tercera ola de crimen transnacional en la región. Primero siendo Pablo Escobar, seguido por lo de el cartel de Cali y los grupos mexicanos, y ahora esta nueva ola con nuevos actores, nuevos productos, nuevos mercados, que está dando una gira muy radical al mundo del crimen transnacional en la región, y tratar de entender los fenómenos y los vínculos que tienen estos fenómenos con lo que está pasando en Medio Oriente, con lo que está pasando con Irán, la presencia de Hezbollah en la región de América Latina, su creciente actividad, su manera de generar fondos, su manera de transferir fondos, y los vínculos no por teología, sino simplemente por criminalidad de Hezbollah y Hamas en la región, con grupos de crimen transnacional, con carteles mexicanos, con el fenómeno de productos ilícitos, las economías ilícitas que roban miles de millones de dólares de las economías lícitas en la región. Y Uruguay nos parece que es un lugar muy clave por lo que viene. Tiene muchas vulnerabilidades en este momento, también tiene muchas fortalezas. Entonces tratar de entender el fenómeno acá y, si es posible, aportar algo para que el fenómeno que pasó en Ecuador, lo que estamos viendo en Rosario, en Argentina, de un disparo de violencia, una toma de control territorial de los grupos criminales, no se dé en Uruguay también. El cambio fundamental es que durante décadas teníamos grupos bien estructurados, el cartel de Medellín, cartel de Cali, cartel Jalisco Nueva Generación, cartel Sinaloa, que manejaban un producto que era cocaína hacia un mercado que era Estados Unidos. Era un poco la ruta durante 30 años. Ahora lo que estamos viendo por primera vez es una ola de uso de drogas sintéticas que implica nuevos precursores, nuevos fenómenos de venta, etc. Y la presencia de nuevos actores en la región que jamás habíamos visto antes, o sea, las mafias de Albania, mafias de Montenegro, mafias de Serbia, mafias rusas, todos ya mezclados en el entorno del crimen transnacional acá, en la región, grupos italianos muy importantes que se vinculan con grupos que tampoco antes no eran tradicionalmente vinculados al narcotráfico, como el primero comando de la capital de Brasil. Estamos viendo un fenómeno parecido con la Mara Salvatrucha en Centroamérica, donde grupos que eran pandillas, maras que los llamaban, ahora se han transformado en carteles realmente poderosos de la droga, no solo en cocaína, sino en diferentes formas, fentanil, metanfetaminas, etc. Entonces, ese auge de acciones y la violencia que acompaña el control territorial que necesitan estos grupos ha hecho disparar niveles de violencia muy fuertes en Ecuador, en Argentina, en Chile estamos viendo. Hay nuevos fenómenos como el Tren de Aragua, que es un grupo criminal que sale de las cárceles de Venezuela, que también ha tomado mucho control territorial en Colombia, Ecuador, Chile. Entonces, esos factores son nuevos y además abren nuevos mercados. Estos nuevos grupos que llegan no solo llegan a comprar drogas, sino llegan a abrir mercados en Europa y otros sectores del mundo que jamás habíamos visto, ¿no? O sea, el precio de cocaína en Estados Unidos es más o menos $17,000 el kilo. En Europa normalmente ahora pasa de $35,000 el kilo. Ex Unión Soviética, $70,000. En Australia llegó a $250,000 el kilo. O sea, el mercado preferido para la venta de cocaína ya no es Estados Unidos. Pero se supla el consumo de droga en Estados Unidos con las nuevas drogas sintéticas, que son mucho más baratos, no dependen de hoja de coca, o sea, no dependen del clima, no dependen de
factores externos, sino simplemente necesitas una cocina, los químicos, y ahí puedes hacerla, construir y fabricar la droga. Entonces es mucho más fácil, mucho menos riesgo. Y yo creo que el último factor que estamos viendo acá es la creación de mercados internos muy importantes. O sea, ahora Chile, Argentina, Uruguay están dentro de los 10 países más altos de consumo de cocaína per cápita en el mundo. ¿Eso qué implica? Eso implica que un narcotraficante boliviano puede vender su producto en Argentina, no con los mismos precios de Europa, pero sin riesgo ninguno. O sea, es un mercado donde es muy fácil de vender, menos ganancias, cero riesgo y un lavado muy fácil. Entonces, todas esas dinámicas son nuevas y están causando, yo diría, olas expansivas de cambio en todo el mundo. La gran mayoría de los precursores que van para el fentanil vienen de China, ¿no? O sea, llegan a los puertos controlados por China en México, en Brasil, en Argentina, en Centroamérica. Entonces, para que el fentanil sea un negocio realmente rentable a nivel de cocaína, se necesita vender masivamente. O sea, en vez de mover una tonelada que vale 10 millones de dólares, tienes que vender 50 millones de píldoras que cada uno vale $1. Entonces, tienen que masificar la producción y el uso de eso. Y yo creo que China, que no ha hecho nada para controlar el flujo de precursores hacia Estados Unidos, yo creo o a la región, yo creo que vamos a ver una explosión muy fuerte y muy pronto en el uso de fentanilo ya en la región, porque ese mercado, para que sea realmente rentable, tiene que expandirse. Y además es una manera muy eficaz, a muy bajo costo, de realmente trastornar la vida interna en Estados Unidos y en estos países. O sea, debilita todo el funcionamiento democrático, porque la policía es casi imposible detectar la venta de 5 píldoras de fentanilo que la gente va a usar. Entonces, el dinero que se mueve, si uno vende 1 kilo de cocaína, uno tiene rastreable $10 millones de venta. Si uno vende 50 píldoras, son $50 y no es rastreable. Entonces, yo creo que estamos viendo vamos a ver muy rápidamente una expansión enorme de fentanilo y metanfetaminas. Yo estuve en los laboratorios de la Mara Salvatrucha en Honduras, donde ya están fabricando metanfetaminas, no de tan alta calidad, pero supliendo ya a los carteles mexicanos. Entonces yo creo que todo eso va a traer una destrucción de la fábrica social en América Latina muy pronto, porque es un mercado que no puede estancarse y ser tan rentable. Bueno, Hezbollah ha tenido una larga historia en la región, como sabemos, desde los años que nace la República Islámica de Irán, construye Hezbollah. Y tradicionalmente el enfoque principal de Hezbollah en la región ha sido cómo recabar fondos para financiar Hezbollah como grupo terrorista en el Medio Oriente y en diferentes partes del mundo. Eso va cambiando cada vez que la utilidad de Hezbollah para Irán cambia. O sea, a veces necesita un grupo que está recabando dinero, a veces necesita grupos de choque para ir a combatir, a veces necesita gente de uso para inteligencia, con penetración, reconocer territorio, etc. Entonces yo creo que es un grupo de utilidad múltiple para Irán en la región. Tradicionalmente se han enfocado sus actividades en las zonas fronterizas, porque ahí hay menos control. Como sabemos, en casi toda América Latina las fronteras siempre han sido parte de redes de contrabando, digamos, normales, dependiendo de la situación económica de un país a otro país. Cigarrillos, papel higiénico, whisky, Viagra, todo pasa por contrabando por las fronteras. Entonces, muy fácil instalarse en lugares donde no hay control. Pero la característica más común de estos grupos es que tienen, digamos, empresas de fachada que tal vez generan algún ingreso legítimo por venta, importación, exportación de algo, pero se sobrevalúa mucho eso. O sea, venden $10 de papel higiénico y reportan $10,000 de venta. No hay control, nadie va a verificar, o
cosas mucho más rentables como carros robados, carros usados que traen, el uso de electrodomésticos, todas esas cosas donde si uno va a las fronteras, uno ve las tiendas enormes llenas de estos productos, cada tienda vendiendo exactamente lo mismo que la tienda al lado. Nadie vende nada, pero facturan millones de dólares y ese dinero en parte va a respaldar Hezbollah económicamente. Yo creo que para Uruguay es uno de los peligros más grandes, es esa falta de control territorial, esa larga frontera que tienen con Brasil, que tienen con Argentina, que son muy permeables y donde ya estamos en la tercera generación de grupos vinculados con Hezbollah que ya están en el territorio, o sea, ya se han nacionalizado, hablan español, no son distinguibles en muchos casos de cualquier argentino, cualquier uruguayo. Entonces, la operación financiera normalmente es dar lo que sería para cristianos un diezmo, que normalmente puede ser 5 o 7% de sus ingresos. Eso suma a varios millones de dólares al año y normalmente se lleva en persona ese dinero de regreso al Líbano para entregar a los líderes de Hezbollah. Tienen el mismo sistema que yo estudié cuando estando en África, usan exactamente el mismo mecanismo y recaudan fondos de gente que es obviamente simpatizante de Hezbollah, pero también muchos que no son, bajo la amenaza de castigar a sus familiares que viven en Líbano o cerrar su negocio legítimo que está en función en las zonas donde ellos operan. Entonces eso implica que tienen una red financiera mucho más allá, digamos, de los creyentes en Hezbollah. Tienen comunidades enteras que o ven la necesidad de hacerlo o por ver a la madre patria contribuir algo o bajo amenaza contribuir. Esas redes ahora yo diría que son mucho más peligrosos porque por primera vez aquí están en contacto ya con grupos disidencias de las FARC, súper entrenados militarmente con acceso a armas que nunca tenían antes. Contacto con grupos de Albania que tienen acceso a un montón de mercados nuevos en Europa, que también tienen otra metodología de operar que es transferible, digamos, a Hezbollah y otros grupos. Entonces yo creo que el peligro de Hezbollah no es que vaya expandiendo su ideología, su teología de Islam radical, sino que van extendiendo las conexiones que permita que Hezbollah tenga una capacidad nueva, mucho más grande de lo que tenía antes. Entonces yo creo que para controlar las fronteras es un trabajo enorme, pero yo creo que no es imposible. Hemos visto varios casos en la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, donde han tenido éxito en identificar a los financistas de Hezbollah, quitar los negocios y extraditar a los responsables. Pero es una cuestión de inteligencia más que otra cosa, de inteligencia financiera, de verificación de importaciones, exportaciones, que no se hace, de ver realmente en las cuentas bancarias y en el sistema donde ellos mueven su dinero, si eso corresponde de alguna manera con una actividad legal legítima. Normalmente en muchos casos van a saber que no hay ninguna relación entre lo que pasa realmente y lo que pasa en papel de que ellos reportan. Entonces yo creo que eso sería un primer paso. El segundo paso yo creo que es entender que ellos están en una fase expansiva, ellos quieren reclutar más gente y son muy aliados con los grupos más antiamericanos y más anti-Israel en la región. El gobierno de Venezuela, el régimen de Maduro, protege a Hezbollah directamente. Entendemos también que el gobierno de Bolivia hace lo mismo, están muy fuertes en Nicaragua. Entonces no son ya un grupo disperso operando así nomás en las fronteras, sino están operando bajo protección estatal de por lo menos 3 estados, puede ser más, y eso les da una fortaleza y un refugio cuando ellos tienen problemas. Si no quieren que les pase algo, pueden ir fácilmente a Venezuela y esconderse ahí un tiempo. Pueden ir a Bolivia, pueden ir a Nicaragua. Entonces, ¿eso qué implica? Que tienen ya una protección, un blindaje que no habíamos visto antes, con estas nuevas conectividades con grupos criminales internacionales, que les va a expandir realmente su fortaleza, sus capacidades, su capacidad de mover dinero, su capacidad de recoger dinero.
y de trasladar armas o cualquier otra cosa que necesite Irán y el movimiento de Hezbollah en Líbano. Bueno, yo creo que es una de las contradicciones más grandes de todo el movimiento, es ese poder de casarse la izquierda bolivariana en América Latina con un régimen autoritario totalmente iliberal, antimujer, anti todo y sumamente religioso como Irán. Y yo creo que la respuesta es que encontraron entre ellos un enemigo en común o dos enemigos en común, Estados Unidos e Israel. Y en base a ese odio y deseo de destrucción de Estados Unidos e Israel, ellos escriben abiertamente eso. No es que uno esté diciendo, ay, quieren hacer eso. No, ellos escriben libros enteros sobre la necesidad de construir esa alianza para tener una nueva orden mundial donde Estados Unidos e Israel no existen. Y el autor, o sea, uno de los autores principales cuando nace este movimiento es un terrorista palestino que se llama Carlos el Chacal, que era venezolano, que entabló una relación de cartas y de una relación muy fuerte con Hugo Chávez. El Chacal que escribe un libro sobre qué tienen en común los bolivarianos con, se llama el Islam revolucionario, con Irán. Y en base a eso nace otro actor muy importante que se llama Jorge Verstringe, que escribe otro libro de la guerra periférica, lo que él llama, que es la guerra asimétrica, diciendo que básicamente los bolivarianos e Irán tienen no solo la capacidad de crear bombas nucleares para atacar a sus enemigos, sino tienen la obligación moral de hacerlo. Y en todo el libro es una alabación a Osama Bin Laden como el actor más importante en la historia para destruir estos países, y teja una teoría que no es muy coherente, pero pegó mucho con lo que quería Hugo Chávez, de cómo esta alianza debería fortalecerse. Y Hugo Chávez abraza a Verstringe, lo lleva a Venezuela, lo presenta, da clases de varios días a todos los generales del ejército venezolano, publican su libro en tamaño bolsillo para que los generales puedan llevar su libro para estudiarlo como doctrina oficial militar de Venezuela. Y eso, ahí es donde nace esa relación, ¿no? No tiene nada que ver realmente con religión, es simplemente un odio compartido. Y ahora, a la medida que Estados Unidos, Unión Europea van sancionando a Irán y a Venezuela, tejan una alianza económica para tratar de evadir las sanciones que les han sido impuestos, etc. Pero nace en un odio común que es muy peligroso para el resto del mundo. Pero yo creo que primero hay que entender lo que es realmente. O sea, los bolivarianos se autopresentan como socialismo para el siglo XXI. A fondo no tiene nada ni de socialismo tradicional, ni del siglo XXI. O sea, es una ideología nacido hace mucho tiempo, que es totalmente totalitario, autoritario, antidemocrático en todo sentido, con una alianza con un país que es una teocracia, Irán, que tiene una estructura totalmente religiosa manejando su país con una represión brutal. Normalmente uno pensaría que grupos bolivarianos estarían a favor de derechos humanos, a favor de derechos de las mujeres, etc., pero es una contradicción que se basa en eso. Yo creo que hay que entender realmente quiénes son, cuáles son las ideologías. Yo creo que por mucho tiempo, especialmente cuando Hugo Chávez estaba de presidente en Venezuela, la gente pensó que era un tipo carismático que estaba haciendo reformas. Vemos ahora que fue un fracaso total. O sea, no queda nada ni socialista ni bolivariano, nada en Venezuela. Hay un régimen brutal, antidemocrático, que cada día que ataca a la oposición demuestra sus credenciales antidemocráticos. Su mejor aliado es Daniel Ortega en Nicaragua, que maneja el régimen más represivo, yo diría, en el continente, sino en el mundo, uno de los peores en cuanto a derechos humanos, que ha quitado la Iglesia Católica, no tiene nada de religioso ni nada. Entonces, entender realmente quiénes son es un primer paso.
y que esa alianza no trae nada bueno. O sea, al final no trae beneficios económicos, no trae beneficios democráticos, no trae nada de beneficios de libertad de expresión, nada. Entonces yo creo que si uno está evaluando qué es lo que quiere hacer el futuro, no tiene que ser un capitalista o pro-americano ni pro-Israel, pero entender que lo que ellos traen es una destrucción de todos los sistemas y los valores que permiten tener un país que más o menos funciona, un sistema más o menos democrático, con una economía más o menos funcional. Y si entran ellos va a ser mucho peor.